Un cordial saludo a cada uno de ustedes. Una vez más, nos volvemos a encontrar y les agradezco que me acompañen y juntos, como siempre, estudiar el mensaje de la palabra de Dios. Hoy vamos a ir al libro de los Efesios, capítulo 4, versículos del 17 al 24. Leo esta porción de la palabra que nos dice así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según en Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Señor, bendiga su palabra. Oremos. Padre bendito, venimos en este día dándote las gracias, la honra y la gloria, y pidiéndote, Señor, que abras nuestra mente, y sobre todo ahora, Señor, que vamos a tocar este tema, Señor, sobre la importancia de renovar nuestra mente. Señor, ten piedad de nosotros. Ayúdanos, Padre, a luchar en contra de la naturaleza pecadora, en contra del mundo y en contra de Satanás, para poder, Señor, ser transformados y cada día, Señor, Padre, crecer más en ti. Gracias por tu Espíritu Santo que nos sigue guiando. Bendícenos. Esto lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, hoy en este día vamos a hablar el tema sobre la importancia de renovar nuestra mente. La importancia de renovar nuestra mente. Hoy y siempre, cuando digo hoy y siempre, desde que Dios hizo al hombre, el hombre ha sido un ser pensante, un ser que tiende, ¿verdad?, a ver su alrededor, sacar conclusiones, a sacar nuevas maneras de pensar. Siempre han existido filosofías que nos han llevado, pues, mis hermanos, a pensar de una manera de la cual Dios quiere que nosotros pensamos. Ahora, recuerde, nosotros somos cristianos, nosotros hemos recibido a Cristo Jesús, y cuando una persona recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces debe de comenzar lo que llamamos, ¿verdad?, una transformación, una nueva manera de vivir, tanto en la vida secular y más que todo, obviamente, pues en la vida espiritual. De hecho, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, un pasaje muy posible que usted lo conozca, dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Asi es que entonces el creyente, aquella persona que ha venido a nacer de nuevo, recibe una nueva naturaleza, una naturaleza que es llamada naturaleza espiritual, que tiene que ser desarrollada y que tiene, ¿verdad?, que empezar a dominar la vieja naturaleza, a lo que llamamos nosotros la carne. Por esto, cuando digo esto, porque en la vida diaria, mis hermanos, vamos a ir a la escuela, vamos a ir al mercado, vamos a ir al trabajo, vamos a ir a ciertos lugares, vamos a convivir con otras personas, pero vamos a observar cosas que antes nosotros practicábamos, que antes nosotros hacíamos, y debemos de analizar qué cosas obviamente, ¿verdad?, no nos edifican y qué cosas obviamente podemos seguir practicando. Por ejemplo, yo no tengo ningún problema en que nosotros veamos un partido de fútbol soccer. No tiene nada de malo. El problema es cuando el fútbol soccer es un estorbo en mi relación con Jesucristo, y eso me sigue controlando de tal manera que no voy a la iglesia, que no asisto a los servicios por causa de eso. Entonces fíjese cómo todas esas cosas tienen que ser, ¿verdad?, interpretadas de una manera diferente. En la vida diaria, decía yo, muchas veces hemos estado controlados por la carne y controlados por eventos que en la cultura se nos enseñó en el pasado.
Una de las claves entonces, mis hermanos, amigo, de renovar la mente, ¿verdad? Es estar a través de la palabra. O sea, que la palabra nos ayude a ver aquellas áreas que aún estamos luchando, que estamos tratando de cambiar y que obviamente nos afectan en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Ahora, recordemos que la palabra de Dios nos habla que el ser humano está formado de varias maneras. Tenemos la parte física, tenemos la parte espiritual, el espíritu y tenemos el alma. Ahora, el alma es lo que usted es, lo que yo soy. Es la esencia del ser humano. Y en el alma tenemos el corazón. Recuerde, el corazón es el centro de las motivaciones internas, los pensamientos y del entendimiento. De hecho, en Génesis 6:5 leo, dice el pasaje así: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era siempre hacer el mal. Fíjese lo que dice: todas las intenciones de los pensamientos del corazón eran solamente hacer el mal. Ahora, eso nos dice pues y nos habla de que usted y yo, hermanos, tenemos que tener cuidado pues con nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene una naturaleza espiritual, pero sigue teniendo esa naturaleza pecadora. Y hay una pugna, hay una lucha en quien quiere controlarnos. Por eso es importante, pues, que el cristiano aprenda a renovar la mente. Si uno nace con una mente o naturaleza pecadora, ¿cómo puede uno entonces adquirir una nueva mente? Fíjese lo que dice el versículo 17. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea que, fíjese que nos está diciendo aquí que hay áreas en las cuales el cristiano debe de ver diferente a la manera en que mucha gente que no tiene a Cristo ve el mundo. Fíjese que la mente, pues, es la parte del corazón y centro de las motivaciones, de las intenciones, de los pensamientos y del entendimiento. La mente, mis hermanos, percibe, la mente entiende y nos lleva a juzgar, nos lleva a determinar, a tomar decisiones. O sea, y todo eso, fíjese, no podemos separarlo. ¿Por qué? Porque también en el corazón, como dije yo anteriormente, tenemos lo que llamamos los sentimientos, las emociones. Sentimos amargura, sentimos gozo, sentimos tristeza, sentimos paz, sentimos ira. O sea, muchas cosas que están en nosotros y que todo eso, mis hermanos, tiene que ser cautivado, llevar cautivo por el creyente a los pies del Señor Jesucristo. Con esto pues vamos entonces nosotros el día de hoy a ver dos características de la mente renovada. O sea, la mente, primeramente, la mente renovada por Cristo y el Espíritu Santo, y la mente que aún sigue, ¿verdad?, que no ha sido renovada. O sea, vamos a concentrarnos en eso. Características entonces, punto número 1, de la mente renovada por Cristo y del Espíritu Santo. Como dije yo, existe una diferencia entre la mente carnal y la mente del creyente. Pablo nos habla a no vivir de una manera egoísta, sin propósito y sin dirección. Por eso dice: ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Aquí la palabra vanidad quiere decir, ¿verdad?, vacío, que no hay propósito. O sea, no hay dirección en la vida cristiana. Pero el cristiano, usted y yo, en Cristo Jesús, tenemos que vivir para ser usados de una manera que muy diferente. Fíjese que dice que los no cristianos, los no creyentes, dice, tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios,
por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahora, nosotros no debemos de sernos orgullosos y despreciar a las personas que no tienen a Cristo. No, tenemos que tener misericordia y tener que recordar que nosotros también venimos de allá, que usted y yo también de la misma manera, hermanos, vivimos en otro tiempo vivimos de esa manera. Por eso entonces, fíjese que la mente, primeramente, en Cristo Jesús es una mente renovada. En Romanos 12:2 dice que no os conforméis, no os adaptéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, cuando dice la palabra ahí, transformaos, la palabra original que usamos nosotros en español es metamorfosis. La metamorfosis es el proceso en el cual una criatura, un ser viviente, pasa de un estado a otro estado. Y lo más común que todo el mundo ha escuchado, o casi todo el mundo, es, ¿verdad?, el proceso de una mariposa. O sea, cuando una mariposa, ¿verdad?, va a procrearse, pone sus huevecillos en la hoja, en el árbol. Esos huevecillos, ¿verdad?, se desarrollan y se convierte en un gusano. Ese gusano vive por algunas semanas comiendo, come y come, ¿verdad?, las hojas. Después forma un capullo. Y cuando este animalito forma un capullo, entonces después de cierto tiempo de estar incubándose en ese capullo, ahora, ¿verdad?, este animalito viene a ser una mariposa. Y hay una gran diferencia entre el gusano y la mariposa. Por ejemplo, existe una mariposa muy famosa que usted tal vez ha escuchado, la mariposa monarca. Esta mariposa, ¿verdad?, vuela cientos, tal vez hasta 2,000 millas, desde Canadá hasta México, y a veces van hasta Centroamérica. Y fíjese, esas mariposas usted las ve insignificantes, pero logran volar, ¿verdad?, grandes distancias, como decía yo. Un gusano vive su vida en un árbol y ahí es todo lo que hace es comer y prepararse para la siguiente etapa de su vida. Ahora, yo no quiero que usted piense que estoy usando ese ejemplo porque ese es el ejemplo de la metamorfosis. El cristiano antes, ¿verdad?, de venir a Cristo, era una persona diferente y ahora tiene que ser transformado. Todo tiene que, ¿verdad?, cambiarse. Alguien dijo, un teólogo dijo, es como que Cristo agarra a la persona y va en una dirección, Cristo le da la media vuelta y ahora tiene que ir en otra dirección. Y esa, mis hermanos, es lo que llamamos una mente renovada, un proceso por medio del cual la criatura, el creyente, ¿verdad?, pasa a ser alguien muy diferente, totalmente diferente. Ahora, tenemos también la mente que debemos desarrollar, la mente para servir a Dios. En Romanos 7:25, la primera parte dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Fíjese cómo aquí Pablo nos está diciendo que debemos de prepararnos, mis hermanos, conscientemente, que esa es una de las evidencias de haber nacido de nuevo. Cuando una persona nace de nuevo, tiene conciencia de Dios. Fíjese que en el versículo 19 aquí, en el 18 y 19 dice, en ellos hay dureza de corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, fíjese que la persona que no tiene a Cristo está insensible a las cosas de Dios, no quiere aceptarlas. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. No percibe a Dios como debe de percibirlo. Pero el cristiano tiene que ser, ¿verdad?, renovado para poder ahora servir a Dios. Toma tiempo, yo entiendo. Muchos de nosotros hemos venido al Señor Jesucristo y vamos a la iglesia, nos sentamos, pero muchas veces no estamos sirviendo, solamente recibimos. Y sabe que el cristiano tiene que aprender a cambiar esa mentalidad. Una mentalidad en la cual usted debe de buscar cómo, ¿verdad?, servir a Dios. Una mente, ¿verdad?, que ahora no solamente recibe, pero también está dispuesto o dispuesta a dar y hacer tantas cosas, ¿verdad?, de lo que Dios quiere
en nuestras vidas. Así que pues, mis hermanos, también tenemos lo que llamamos una mente cautivada por Cristo. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjese que al principio yo le decía, mire, que hay muchas filosofías, muchas maneras de pensar en este mundo. Tenemos el comunismo, el socialismo, el relativismo, el construccionismo, el activismo, el evolucionismo y aún a lo que llamamos el cristianismo. Todo eso, mis hermanos, tiene filosofía, lleva al hombre a pensar de diferentes maneras. Ahora, ahí es cuando el cristiano debe de venir, fíjese, y poner su mente, sus pensamientos, sus ideas, sus filosofías, sus razonamientos conforme a Cristo. Por eso dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, que una persona, un individuo que conoce al Señor Jesucristo, ahora ya no se deja llevar, mis hermanos, por las diferentes ideas. Y tristemente, si usted recuerda, mencionaba yo en una de mis predicaciones que hoy vivimos en un mundo postmoderno. Un mundo, mis hermanos, que ahora, ¿verdad?, tiene tantas maneras de pensar y que usted, ¿verdad?, puede pensar como usted quiera y no debe de preocuparse, ¿verdad?, porque nadie te puede decir que estás mal. Ahora, tristemente, tristemente, todo eso es, ¿verdad?, por causa de la ceguera del ser humano, como dice aquí, ¿verdad?, y tienen entenebrecidos sus pensamientos, ajenos a la vida de Dios, pero el Espíritu Santo entra al corazón del ser humano. El Espíritu Santo viene y transforma la manera en la cual usted y yo pensamos, y ahora, mis hermanos, somos muy diferentes. Tenemos también, ¿verdad?, esa diferencia entonces entre el creyente y el cristiano. Por eso en el versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Fíjese, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea, que si una persona conoce a Cristo, dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, mis hermanos, una persona, un individuo viene a ser completo, completa en cuanto a la manera de pensar. Ahora tenemos una mente sobria. Una mente sobria, fíjese, nos dice en 1 de Pedro 1:13, primera parte, dice, por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en su espíritu. Ahora, cuando dice sean sobrios en su espíritu, está diciendo que el creyente, el creyente en Cristo, mis hermanos, tiene que tener su mente lista, preparada, bien definida, una mente alerta. ¿Para qué? Para analizar, para conocer los tiempos, para conocer lo que está ocurriendo en su medio ambiente. Personas, mis hermanos, hace días fui al doctor y estaba sentado ahí una señora que estaba platicando con otro hombre. Llamaron al hombre y la señora se quedó sola. Y estaba a 2 sillas de mí y empezamos a preguntarnos, ¿verdad? Me empezó a preguntar qué pensaba yo acerca de las elecciones, y le di mi punto de vista y le dije, mira, yo creo así, yo estoy en contra del aborto, yo estoy en contra, ¿verdad?, de la inmoralidad, estoy en contra de esto y aquello. Y ella se puso en cierta manera molesta y me dijo, pero ¿por qué tú piensas así? Ahora, le tuve que hablar y decirle en cierta manera, de alguna manera diferente en la cual, fíjese, yo pienso. Y le dije, ¿sabes una cosa?
Todos tenemos una moral. Y a ti, por ejemplo, ¿te gustaría que te mataran? Me dice, no, ¿cómo me van a matar? Bueno, entonces le dije, si a ti no te gusta que te maten, ¿por qué tú estás a favor del aborto? Por una persona que no puede defenderse. Hermanos, y estuvimos platicando, me llamaron a mí y ahí se quedó, pero me puse a pensar y le dije, piensa, le dije que somos seres morales. Ahora, como que no le gustó, obviamente, pero lo que le puedo decir es, como la gente me dice, yo no me meto con nadie, yo no le hago mal a nadie, y le dije, bueno, por ese tipo de pensamiento, le digo, nosotros hoy estamos mal, le digo, porque no queremos tener, ¿verdad?, solidez en la verdad y todo aquello que viene lo abrazamos. El cristiano, mis hermanos, no puede abrazar todo aquello que viene a su vida. Por eso dice, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu. O sea, cuando dice sobrios en espíritu, mis hermanos, el cristiano debe de analizar, debe de tener una conciencia de lo que está pasando y hablar cuando es debido. No solamente en la iglesia, pero hablar, mis hermanos, en cuanto a cosas que usted y yo obviamente conocemos. Y tenemos lo que llamamos la mente convencida. Una mente convencida, Romanos 14:5 dice, uno hace diferencia entre el día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. O sea, fíjese que el cristiano, mis hermanos, también tiene que tener una mente amplia, una mente que usa la conciencia y la madurez. ¿Para qué? Para honrar a Dios. La conciencia y la madurez para ser de testimonio y de edificación a otras personas. Pablo está diciendo aquí, bueno, si tú quieres guardar ¿verdad? No quieres comer carne, no comas carne. Si tú quieres comer carne, come carne, pero no juzgues a otro que come carne o viceversa, ¿verdad? Como una persona que es pecadora. Él estaba hablando de aquello carne que se consumía, que había sido sacrificada a los ídolos. Ahora él dice, carne es carne. Pero dice, por causa de la conciencia de tu hermano, no comas carne si le hace tropezar. Fíjese que muchas veces nosotros tenemos, mis hermanos, que estar convencidos de lo que estamos practicando y no ir en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Es lo que llamamos el legalismo, ¿verdad? La gente dice, es que yo traigo un vestido muy largo hasta el tobillo y me hace más espiritual. Hermano, hermana, eso no te hace más espiritual. Lo que te hace espiritual es tu corazón, lo interno. Ahora, claro que hay que tener pudor. Claro que hay que vestirse de una manera, ¿verdad?, bien y no causar, ¿verdad?, escándalo. Todo eso es importante. O sea, una mente que usa la conciencia y la madurez para honrar a Dios, para ser de testimonio a otros, para ser de edificación a otros. Por eso Pablo dice, si mi hermano tropieza, si voy a comer carne, no tomaré carne. Hermanos, y hay que tener cuidado y, ¿verdad?, tener esa convención. Punto número 2. Ahora vamos a ver las características de la mente carnal o de la mente natural. La mente carnal o natural es una mente que es reprobada. Fíjese, Romanos 1:18 nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea que la mente que es reprobada no puede percibir a Dios tal y como Él es. ¿Por qué? Porque la percepción de la verdad que viene de Dios, ¿verdad?, y de la realidad en Dios es opacada. ¿Por qué? Por el pecado. Ese es el gran problema del ser humano. El pecado que hay en nosotros opaca la realidad de Dios. Por eso dice aquí que la ira de Dios se revela desde el cielo con la impiedad, o sea, la injusticia, la inmoralidad del ser humano, que viven de una manera inmoral. El ser humano, tristemente, no puede percibir la realidad, la verdad tal y como es. ¿Se acuerda que le dije? La gente hoy dice, tu verdad es tu verdad, mi verdad es mi verdad, tú piensas como tú quieras, yo pienso como yo quiero, no te metas conmigo, hermanos. Y eso no es correcto, eso no debe de ser así. Es como la mente, ¿verdad?, de la LGBTQ. O sea, la mente, mis hermanos, que puedes vivir con dos hombres, pueden casarse dos mujeres. O sea, ¿cuál es el problema? Fíjese que
Eso, mis hermanos, va en contra de aún fíjense, va en contra de la misma naturaleza. He escuchado gente que no es cristiana y que dicen el homosexualismo, el lesbianismo, todas esas cosas, dice, son perversiones, es un estilo de vida que no es correcto, dice, porque si todos nos casamos con hombres, todos nos casamos con mujeres, hombres con hombres, la raza humana dejaría de existir. Todo eso, mis hermanos, es contraria. La mente que, por ejemplo, del evolucionista, aún la gente del religioso, a la gente que no tiene a Cristo, fíjese, todo eso afecta, mis hermanos, la manera en que vemos a Dios. Usted puede ser religioso, pero no tener a Dios como el centro de su vida. Un teólogo dijo lo siguiente: los gentiles de los cuales Pablo habla ahí en Romanos 1:18, eran ateístas que creían en dioses, eran ateístas o creían en dioses a quienes a su vez eran, dice, inmorales. Por lo tanto, dice, en su negación del Dios verdadero, ellos negaban cualquier estándar de la moralidad a lo cual ellos debían de responder. Eso yo lo veo de esta manera. Dios le ha dado a todo ser humano una conciencia y le ha dado una moral. Usted no tiene que ser cristiano para saber que es malo robar, para saber que es malo mentir, para saber que es malo, ¿verdad?, a hacer cosas inmorales. No necesita ser cristiano, porque a nadie nos gusta que nos roben. A nadie nos gusta, ¿verdad?, que nos digan mentiras. A nadie le gusta que le roben a su esposo o a su esposa. A nadie le gusta que lo maten o le causen daño. A nadie. Porque tenemos una moral que Dios se preocupó de implantar en el ser humano. Por eso Dios va a juzgar a todo hombre, a toda criatura. Sí. Tenemos también, hermano, lo que llamamos la mente vacía. Cuando dice vacía y que tiende a buscar lo que no es de valor eterno. Ya lo vimos en el versículo 17. Digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Fíjese, vanidad de la mente, lo dije yo, ¿verdad?, que tiende a buscar lo que no es de valor eterno. Ese es el problema, el ser humano. No queremos morir, queremos vivir siempre en este mundo. Pero hermanos, es un mundo caído, un mundo que, ¿verdad?, no puede ofrecernos grandes cosas. Tenemos la mente entenebrecida. En Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, el que no tiene a Cristo no puede percibir la luz del Evangelio y la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón está duro. Hay ignorancia, falta de entendimiento en el ser humano. Y eso, recuerde, es un problema que está en el corazón. Es una necedad el negar a Dios. Pero no solamente eso, sino que nos gozamos en las faltas morales, en la lascivia, en la impureza, en la inmoralidad. O sea, el ser humano que no tiene a Cristo todavía se goza de esas cosas. Usted y yo, que somos cristianos, ya no debemos de gozarnos en la lascivia, en la impureza, en la inmoralidad. Y si caemos en un pecado como esos, nos arrepentimos, lo confesamos y le pedimos perdón a Dios. Esa es la mente, fíjese, entenebrecida. Tenemos la mente corrompida. En Tito 1:15 dice: todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. O sea, la mente, mis hermanos, tiende, ¿verdad?, a corromperse. ¿Por qué? Porque se centra en sí mismo. Pone a la religión en vez de poner a Dios, en vez de dejarse llevar por el Espíritu Santo. Cuando Pablo está hablando aquí a Tito, ¿verdad?, no se refiere que todas las cosas son obviamente pecaminosas, ¿verdad? Hay cosas que no son pecaminosas. Pero Pablo, cuando está hablando aquí, está hablando a aquellos que se oponen, ¿verdad?, a las buenas cosas. Tiene aquellas cosas que están permitidas en la Escritura, pero, ¿verdad?, que los legalistas, en este caso aquellos que eran judíos,
y decían a los creyentes que no deberían, ¿verdad?, de comer carne de puerco, que deberían de guardar el sábado, que deberían, ¿verdad?, circuncidarse. Recuerden, nosotros como cristianos estamos bajo una nueva dispensación. Nosotros como seres morales y espirituales, ¿verdad?, se nos ha dado una nueva manera de pensar. Por eso dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En conclusión, renovar pues la mente es el proceso por medio del cual nuestros pensamientos, nuestra voluntad se vuelven más y más conforme, ¿verdad?, a la mente de Cristo. El renovar la mente, mis hermanos, requiere, ¿verdad?, que usted y yo vamos a entender mejor la voluntad de Dios, vamos a ser obedientes más a la voluntad de Dios. La mejor manera de renovar nuestra mente es que por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lava, la palabra de Dios nos transforma, la palabra de Dios nos enseña cómo es que usted y yo debemos de vivir. Y usted y yo que somos creyentes y estamos en Cristo, tenemos ese gran reto, mis hermanos. El reto, ¿verdad?, de luchar en contra de la carne, en contra del mundo, en contra de Satanás. Pero recuerde, tenemos al Espíritu Santo que vive en nosotros. El Espíritu Santo va a guiarnos. El Espíritu Santo va a empoderarnos. El Espíritu Santo nos exhorta. El Espíritu Santo nos permite ver la manera en la cual debemos de vivir. Y ahí es donde usted y yo debemos, mis hermanos, pues, de ser renovados en la mente de nuestro pensamiento, de todo nuestro corazón y dejar que Cristo nos controle día a día. Con eso, pues, vamos a ir en oración. Padre bendito, gracias te damos en este día. Te pedimos que nos ayudes a renovar, Señor, constantemente nuestras mentes. Tenemos tantas áreas en nuestras vidas, Padre. Te pedimos perdón, límpianos, ayúdanos, Señor, a no vivir en vanidad, sin propósito en este mundo. Ten piedad de nosotros, ayúdanos a continuar adelante. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bueno, una vez más les agradezco por haberme acompañado. Hasta la próxima.